El Evangelio nos invita a reflexionar sobre todas las expresiones de Jesús. Hoy vamos a meditar sobre una muy en particular, que es la expresión quizás más corta de Jesús. La expresión ven, la palabra ven, que es un llamado y a la vez también un mandato. ¿En qué momento Jesús dice ven? Contextualizándolo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, se nos narra el milagro de Jesús caminando sobre las aguas. En este momento en el que Jesús va caminando sobre las aguas, se establece un diálogo de Jesús con Pedro. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua. Y Jesús con toda seguridad le dice: ven. Sobre este tema ya habíamos meditado, pero desde el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Dejamos abajo en la descripción el link por si alguien quiere escuchar la otra reflexión. Ahora bien, vamos a meditar en este diálogo pequeño que de hecho continúa, pero vamos a centrarnos en esta parte. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Y Jesús responde: ven. Vamos a ir viendo. Habíamos dicho que podemos interpretar el mar como el mundo. Y en esta ocasión, Pedro hace una oración. Esto es una oración. Decimos siempre que la oración es el diálogo con Jesús. Pedro aquí ora. Y le dice: si eres tú, mándame a ir sobre el agua. Aquí encontramos dos cosas para meditar. En primera, dice: si eres tú. Y en segunda, sobre el agua. Es decir, Pedro no se va a lanzar solo, y menos aún porque está sobre el agua, pero él quiere escuchar la voz de su maestro. Él reconoce la voz. Se sobreentiende que en un primer momento no la reconoce porque Jesús le dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Y podemos pensar que allí no escucha muy bien y por eso quiere escuchar nuevamente la voz de Jesús y le dice: háblame, si eres tú, mándame. Y ahí Jesús le dice: ven. Y Pedro en este momento confía. Quizás lo hemos escuchado tantas veces que nos parece normal que ante la palabra de Jesús, ven, Pedro salta de la barca y empieza a caminar, pero va caminando sobre el agua. Aquí la fe profunda de Pedro, que proclama a Jesús como Señor, como lo hemos dicho otras veces. La fe es esto, proclamar a Jesús como Señor. Ahora bien, va sobre el agua y es aquí donde nos ilumina para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en efecto en nuestra vida también nos cruzamos con muchas personas, con muchas situaciones, con mucha información, con muchas perspectivas. La pregunta es: ¿cuál es nuestro filtro, nuestro tamiz para ir discerniendo con qué nos quedamos, qué dejamos de lado, qué es lo que tomamos para nuestra vida, qué es lo que desechamos de ella? ¿Cuál es nuestro filtro? Hoy Pedro nos muestra este ejemplo y nos dice: que tu filtro sea el mío, que tu filtro sea Jesús. Es decir, yo no me voy a lanzar al mar si no escucho tu voz, Señor. Del mismo modo podemos decir nosotros: yo no voy a creer, a aceptar o hacer esto si no escucho tu voz que me está diciendo: es bueno, hazlo. Si nos ponemos a mirar detenidamente todo cuanto nos rodea, vamos a descubrir que mucho, sobre todo mucha información o mucho de lo que nos proponen los medios, lleva la gran idea, el gran proyecto de que al mal se lo llame bien y al bien se lo llame mal. Hace poco veía, tal vez alguno va a encontrar el nombre de la película, no lo voy a decir porque no quiero que se vayan a mirar la película. Había una película
que le estaba viendo un amigo y me invitó, me quedé viéndola ahí un rato. Es un demonio que salva al mundo. En principio dices, wow, bueno, salvó al mundo, es bueno. Sí, sí, pero es un demonio. Es un demonio, o sea, ahora damos la vuelta a la historia y ya no es Dios el que salva al mundo, sino ahora es el demonio el que lo salva. ¿Eh? Por demás, había allí una mención muy cortita de la iglesia, pero la deja al final como pusilánime. Y yo me digo, ¿en verdad no nos damos cuenta de los mensajes subliminales que nos mandan en tantas películas? Asistimos pues a un gran bombardeo de información, de personas, de ideologías que vienen sin que los llamemos, que quieren entrar en nuestra vida sin pedir permiso y que nosotros tristemente a veces aceptamos y vamos sin siquiera preguntar, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué hay de fondo en esto? Por eso, muy interesante que podamos llevar a la práctica esto de Pedro. Señor, ¿eres tú? ¿Esto es tuyo? ¿Este es el camino correcto? Tal vez estoy yendo por el camino equivocado. Lo que Pedro nos enseña hoy es que la oración es el instrumento, la herramienta más perfecta para la santificación y la purificación de las costumbres. Hay muchas veces que nosotros no sabemos si algo es bueno o malo. Llevémoslo a la oración. En la oración, al experimentar la pureza que nos llega al encontrarnos con Dios, inmediatamente podemos experimentar también la impureza de aquello que es, valga la redundancia, impuro. Es decir, cuando vamos en el día a día no siempre sabemos encontrar las mejores decisiones, el mejor modo de responder. Ahora, cuando llegamos a la oración y a partir de allí encontramos pureza, ir pensando en cada una de estas situaciones nos va a ir dando una luz porque nos va a ir haciendo experimentar qué es puro y qué es impuro. Por eso, esta palabra de Jesús, ven, ven porque hay tantas cosas que quieren atraparte, pero yo quiero darte libertad. Ven y pregúntame para que no andes caminando en las tinieblas. Ven y pregúntame para que no te engañen, para que no te cuenteen, podemos decirlo así. Entonces, bueno, que hoy nuestra oración pues consista justamente en esto, en saber discernir y en preguntarle a Jesús o simplemente en ir a Él, en contemplarlo. Y que contemplándolo alcancemos la pureza con la cual medir las diferentes situaciones, las diferentes experiencias. También un dato que no es menor, tomemos conciencia de que cuando no podemos ir a adorar la Eucaristía por diferentes razones, también podemos adorar la palabra, también podemos elaborar un altar en la casa, colocar allí la palabra, prender una vela, tener un momento de oración. He escuchado a algunas personas que se quejan porque no pueden adorar y les preguntaba, bueno, ahora que no puedes adorar, ¿meditas al menos la palabra? Creo que este es un buen desafío. Buen día.